És una peça essencial. Per què? Perquè si mirem el que és la huella digital, no? Que és simplement un centímetre per un centímetre, la natura ha aconseguit fer 7.5 billones de combinacions diferents. I el mateix passa amb l'iris. S'imaginen el que són les combinacions neuronals? És impressionant. Llavors, quan fem la revolució industrial, que és ja un estadi molt superior de com es relaciona l'home amb l'economia, l'home continua sent una força de treball. És a dir, que una persona amb un textil a Manchester el que fa és durant 12 hores, després es va reduint a 11, 10, 9, fins a arribar a 8, amb 2 braços cap endavant i cap enrere, fer funcionar un taler. O sigui que tota la seva complexitat neuronal és simplement donar una ordre molt mecànica als seus 2 braços i després subsistir i tindre la seva vida privada. Clar, on hi havia 6.000 treballadors amb una gran nau industrial al 1900, avui tenim potser un hub tecnològic amb 200 empreses de 25 treballadors, i aquests 25 la majoria està fent un treball ja bastant intel·ligent, bastant complex. Fer una cita, tindre una idea, presentar una iniciativa i tal. O sigui, aquí la clau és que el dia que la humanitat arribi a organitzar el joc de tal manera que el centre de gravetat és l'individu i liberar el talent de l'individu, llavors estem amb una humanitat molt potent. Evidentment, ens arribaran un altre tipus de problemes, però hem de saber que és possible fer-ho. Al final, el que ens interessa és que la nova vacuna contra la malària la inventi una persona, un home o una dona, però ens dona igual que sigui un etíope, un francès, un xinès o un americà. El que ens interessa és que algú trobi quina és la solució contra la malària. Llavors, el repte d'aquest segle XXI és saber crear aquesta tercera fase d'organització. Estem al planeta des de fa més o menys, diuen els antropòlegs, i potser aquí hi haurà algú i em corregirà, perquè em deia a mi també un cop l'Enric Caleta, que havia sigut primer ministre a Itàlia i que estava de cap d'estudis a la Sorbona, deia és molt difícil ara donar una conferència o donar una classe perquè la gent té les tablets i els computers i dius aquest país ha crescut del 2,3 i diu no és el 2,3, és el 2,5. O sigui que jo diré que entenc més o menys que la humanitat, els homes en la fase més inicial portem aquí com 193.000 anys, diuen, no? Però és molt impressionant que tenint 193.000 anys és solament amb els últims 100 anys que hem creat uns esquemes jurídics d'organitzar aquesta societat mundial. Que el primer invent, que és la Societat de Nacions, el 1920, dura solament 20 anys. Però és el primer intent, és com fer una primera operació de trasplants de cor, difícilment funcionarà la primera, però ja va funcionar 20, va acabar malament, però va existir. La segona, que és l'actual, les Nacions Unides, 1945, ja estableix una sèrie de mecanismes per desenvolupar, per intentar resoldre les diferències, etc. Però hem d'arribar a una tercera generació que no és l'Organització de les Nacions Unides, sinó que és l'Organització de la Humanitat Unida. I aquest ha de ser el mantra, ha de ser el nord, cap a la nova generació ha de jugar. Aquí l'important no són els grups, no són l'equilibri de les nacions, sinó tindre la intel·ligència suficient de crear un sistema de normes mundials que posi en marxa, diguéssim, tota la convivència humana per alliberar el talent de cada individu. Això és evidentment molt complicat, però és una cosa que jo crec que és irrenunciable
perquè si no viurem sempre sobre una inestabilitat inacceptable. Hem de tindre molt en ment que es va acabar la Segona Guerra Mundial amb 2 bombes atòmiques i amb un país que tenia la bomba i un altre que estava a punt de tenir-la. Avui estem sobre un planeta que té 15.000 bombes atòmiques muntades, 15.000, i 9 països que la tenen i 2 que estan en camí de tenir-la. Aquestes variables fan que pensar que podem tindre seguretat amb una mena de supremacia militar és un gran error. Nosaltres ja hem demostrat a les societats nacionals que un sistema de normes ben organitzat és el que dona possibilitat de desenvolupament i de seguretat a aquella societat. No el tindre un gran exèrcit, no tindre una gran policia, són elements importants, però el que li dona seguretat és saber organitzar el marc de normes d'aquesta societat. I això és el que tenim que anar. Nosaltres, per pensar, i acabo amb això i entraré més en el de Rússia, quan important és organitzar el joc, quan important és pensar per què nosaltres en Europa, en el fons, les coses a vegades no es van suficientment bé. Bueno, jo crec que és una qüestió bastant simple. És que no ens ha pogut crear, encara que ho hem intentat, quin és el mecanisme que tindríem que tindre perquè això, a nivell d'estructura política, estigués ben organitzat. I ho direm una sola paraula. Quan ve a Europa el president americà, nosaltres sabem qui mana als Estats Units. Quan ve a Europa el president turc, sabem qui mana a Turquia. Quan ve el president índio, sabem qui mana a Turquia. Però quan ells venen aquí i diuen qui mana aquí a Europa, no hi ha resposta. No hi ha resposta. I no és que no ho haguem intentat. Hem creat un tractat de la Unió Europea, que intentava resoldre 3 coses. Una l'ha resolt, que eren els mecanismes de decisió. Abans tenies moltes decisions per unanimitat i unes altres per majoria ponderada i unes molt poques per majoria simple. Això era un sistema que funcionava relativament, perquè va veure els anys 62 a 64 de la cadira buida de França, però funcionava quan eren 6 països. Quan això ja de 6 passen a 8, de 8 a 9 i de 9 a 12, ja és molt més difícil. Però clar, quan hi ha l'ampliació a l'est, són 28 països, és impossible. Llavors es decideix que les normes que són per unanimitat passin a ser de majoria ponderada i quan les que eren de majoria ponderada, majoria simple. Això s'ha resolt. Però després es decidia que hi hauria un Mister Europe i un Mister Política Exterior. I per fer això, diguéssim, es va crear tot un grup, es va discutir al Parlament, es va passar un procés de 5 anys i es va aprovar i després es va demanar que cada país refrendés aquest tractat. O sigui que es va fer un mecanisme, diguéssim, un esforç molt important i la gent va tindre que anar a votar, etc. Però és que hem resolt el problema? No, perquè tenim a l'interior, tenim que no se sap ben bé si és la presidenta de la Comissió o la presidenta del Consell qui té més poder, i a sobre el president del Consell i el president de la Comissió es veuen com nomenats i a les ordres del Consell d'Europa, que són els presidents. Per tant, quan ve aquí Mr. Erdogan o Mr. Biden i diu «Quién es mi homólogo?», no li podem dir quin és el nostre homòleg. Total, que és essencial poder organitzar bé les coses perquè d'aquesta organització depèn que les coses funcionin bé o no funcionin bé. Y llavors un pot dir, bueno, això és com muy teórico, está muy bien, pero ¿cómo se come la crisis actual y la tragedia que vivimos en Europa? Bueno, a mi modo de ver, lo que vivimos es una gran tragedia, pero tenemos que evitar que sea una tragedia mayor. Los muertos que hoy existen es un drama para Ucrania, es un drama para Europa, pero para mí es menor un drama de 8.000 muertos que un drama de 80.000 muertos. Y es menor un drama de 80.000 muertos que un drama de 800.000 muertos. Luego, yo creo
que es esencial poner todo el énfasis en encontrar rápidamente una solución política, porque además que tarde en llegar a la solución política, más muertes, más destrucción, más odio y más difícil será arreglarlo. Yo creo que para entender el conflicto actual nos hemos de remontar un poco a cómo acabó la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría acabó por un acto que yo diría que es de la mayor sabiduría política que se ha tenido en muchísimo tiempo. Es decir, pensar que un conflicto que no era solo en el corazón de Europa, sino que tenía ramificaciones por todo el mundo, se pudo resolver de una manera bastante poco trágica, ¿no? Y yo creo que aquí la figura de Gorbachev fue absolutamente esencial. Tuvo la visión de pensar esto es como conducir un avión, o sea, la URSS es como conducir un avión, que no funciona ningún aparato ya casi, pero tengo bastante combustible. Con lo cual, de cara al pasaje, no van a entender el aterrizaje de alguna manera, porque puedo seguir volando. Pero el problema es que no sé en qué momento o cómo aterrizaré. Luego, ahora que hay posibilidad de aterrizar en un aeropuerto, voy a aterrizar. Y claro, cuando aterrizó, el avión dio bandazos por todos lados, se rompió el tren de aterrizaje, etc., pero no explotó el avión y no estalló todo aquello. Y yo creo que eso es un gran mérito. Pero claro, ¿cómo acabó esto? Acabó con que este sistema soviético lo que vino a decir es: oiga, yo he puesto en marcha este modelo y este modelo fracasa, este modelo no funciona. Y por lo tanto, como no funciona, yo tiro el rey, me rindo y abrazo su modelo. Y de alguna manera lo que acepto es que toda esta disputa mundial desaparece. Porque yo ya no voy a intentar alimentar a nadie la idea que este modelo puede funcionar. Pero todo el ejército, toda la capacidad militar queda intacta. Es algo bastante raro. Es decir, que cuando uno intenta un proyecto específico, cuando pierde, normalmente queda arrasado. Es decir, que cuando los bárbaros invaden Roma en el 475, pues más o menos nos envían 600 años a la oscuridad, la parte occidental. No la parte oriental, pero sí la parte occidental. Los bárbaros arrasan y Roma desaparece y toda su organización, su fuerza desaparece. Cuando Napoleón intenta su gran proyecto, bueno, pues Napoleón acaba en el Elba y Francia queda neutralizada porque ha perdido, ¿no? Y cuando Hitler monta su visión del Tercer Reich, yo voy a dominar el mundo, bueno, pues al final se llega hasta Berlín y Alemania queda absolutamente destruida. Pero cuando Gorbachev llega al acuerdo con Reagan de que él tira el rey, bueno, se llega a una entente cordiale, digamos de alguna manera, que es: yo ya no voy a tener aspiraciones militares, ¿no? Pero usted me acepta en su sistema, ¿no? Y claro, esto para los rusos, a mi modo de ver, fue fundamental, porque ellos se quedan sin modelo. O sea, en 1991, cuando cae el muro de Berlín, ellos no quieren inventar ningún modelo, sino ellos quieren volver a ser parte de Europa, donde ellos creen que han estado siempre, pero siempre en un ritmo diferenciado, porque no podemos olvidar que el feudalismo acaba en Europa sobre el 1790, más o menos, depende de los países, y en Rusia no acaba hasta el 1905. Por lo tanto, siempre es un ritmo desacompensado. Pero ellos se sienten totalmente europeos, y lo que han producido ha sido clave en la cultura europea. Por ejemplo, me decía una vez Felipe González, el presidente, cuando vino a verme a Moscú, estuvo 3 días en la residencia, me dijo: mi padre, al morirse, solo leía un escritor. Y yo: así, presidente, ¿cuál? Dice: solo leía Dostoyevsky. Entonces, claro, este Dostoyevsky llega totalmente al alma europea. Es decir, que cualquier francés, cualquier italiano, cualquier español o cualquier holandés
entiende perfectamente Dostoyevsky, solo lo puede entender porque tiene un alma muy europea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que de alguna manera esa ósmosis con Europa no puede ser, ¿no? No puede ser, porque es demasiado lo que puede ser esa nueva Europa. Es decir, que hemos de entender que es el segundo ejército del mundo, que no ha estado desmantelado, es el segundo ejército del mundo, tiene un número de científicos muy brillantes, tiene una sociedad que está muy atrasada en lo que es esa manera de organizar la economía moderna nuestra. Como me decía una vez el primer ministro Chubais, me decía: embajador, aquí la gran diferencia es que nosotros hemos sido capaces de transformar el dinero en ciencia, pero no somos capaces de transformar la ciencia en dinero, ¿no? Y eso les pasa. Pero claro, los daneses, los holandeses, nosotros, los franceses, los alemanes, sí que hemos puesto un gran desarrollo entre ciencia y empresa, entre investigación y productos para la sociedad civil. Entonces, esa interacción de la gran cantera de científicos rusos con la gran cantera de empresarios con iniciativa europea, pues era una fortaleza enorme, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ponemos el énfasis en recuperar los países del este, que es un énfasis muy noble y muy digno de hacer. Pero cuando llegamos, digamos, a alguien muy importante como Rusia, nos quedamos en el umbral. Y a mí una vez Lavrov, el ministro de Exteriores, hablando conmigo sobre Europa, me dijo una cosa que yo creo que resume bien la situación. Me dijo: embajador, es que ustedes los europeos tienen 3 hijos. Y yo digo: ¿3 hijos? Y sí, tienen los hijos naturales, que son los que crearon la Unión Europea y las primeras ampliaciones. Tienen luego los hijos adoptivos, que son los países del este que han integrado, y tienen el hijo bastardo, que somos nosotros, ¿no? Entonces hay una mezcolanza de 2 elementos profundos que se mezclan, ¿no? Uno, el pensar que ellos han sido capitales para que Europa sea hoy Europa, porque se dejaron 25 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, y dejarse 25 millones de muertos significa que el ejército alemán se dejó 6 millones de muertos y las principales divisiones, ¿no? No podemos olvidar que a pesar de ser una ayuda capital y fundamental para ganar la Segunda Guerra Mundial, el número total de muertos americanos en la parte europea fue de 1 millón. Entonces ellos consideran que sus 25 millones de muertos han sido esenciales para poder acabar con Hitler. Yo creo el invento más cruel de toda la humanidad, ¿no? Alguien que en solo 5 años pasa a tener un ejército que puede arrasar Europa, crear cámaras mortuorias, etc. Pero los rusos han sufrido mucho, porque junto a los 25 millones de Hitler hay los 24 millones de las purgas de Stalin. O sea que en total son casi 50 millones de muertos entre el 45 y el 90, ¿no? Claro, sentirse bastardo en esto es más o menos duro. Pero esto se mezcla también con un elemento militar importante, ¿no? Que el elemento militar es que en el 1991, cuando ya está decidido el pacto entre Reagan y Gorbachev, bueno, luego se tienen que poner en marcha muchos detalles de esto, ¿no? Y hay esta famosa conversación entre el secretario de Estado americano Baker y Gorbachev, donde uno da una indicación y el otro hace una pregunta. Baker le dice a Gorbachev: bueno, ahora para estar totalmente en este nuevo mundo occidental es esencial desmontar el pacto de Varsovia. Y Gorbachev dijo: de acuerdo. Yo creo, entre otras cosas, que aunque hubiera dicho no de acuerdo, no tenía otra solución. Es decir, esto ya estaba decidido, que había tirado el rey, y es lo que quería, pero estoy de acuerdo. Y entonces Gorbachev hace una pregunta y dice: ¿y qué pasará con la OTAN?
una pregunta, no da una indicación, no da una instrucción, dice ¿qué pasará con la OTAN? Y Baker le dice, la OTAN no desaparecerá, pero irá a menos, irá a menos. Bueno, el problema está que en la concepción, digamos, rusa, a mi entender, ellos ven que el peligro mayor que hay es el nacimiento de un terrorismo islámico. Ellos están muy preocupados con todo lo que ocurre en Chechenia, la influencia de Irán en toda esta crisis en Chechenia, ¿no? Y por lo tanto ellos casi ven esta OTAN como lo que tendría que ser un brazo un poco de la cultura occidental para estar bien defendidos de una amenaza islámica. Y esto lleva a crear un consejo de cooperación Rusia-OTAN bajo Yeltsin. Y luego, en los primeros años de Putin, hay la petición de Putin de integrarse y de ser miembro de la OTAN, ¿no? Pero todo esto, de alguna manera, no acaba fraguando tampoco, porque cuando los países del este entran en la Unión Europea, de alguna manera ha sido tan duro el periodo de dominación soviética, han vivido tan mal y han vivido bajo un régimen tan opresor, que ellos no tienen ninguna ganas de contar también con este socio en esta nueva Europa, ¿no? Y yo creo que ahí hay quizás un poco un error de la Europa de siempre, de decir, oiga, nosotros hemos sido muy generosos también integrándolos a ustedes, déjenme ser generoso con el que se ha quedado fuera. Pero bueno, este se quedó fuera, ¿no? Y entonces, al quedarse fuera, ¿qué le ocurre a Rusia, a mi modo de ver? Que no sabe cuál es su posición en el mundo. No sabe cuál es su posición en el mundo porque él ve que China ha encontrado la manera de tener una posición en el mundo, porque China en 1950 tenía $340 por renta por cápita, en 1980 tenía unos 380, había ganado nada, $40 de renta per cápita en 30 años, pero cuando Deng Xiaoping pone el gran timonel, el cambio de perspectiva, China pasa de 380 en 1980 a los 11.000 de ahora, ¿no? Eso multiplicado por 1.500 millones de personas es algo. O sea, nosotros hemos de ver que Túnez, que está aquí al lado, tiene los acuerdos privilegiados con la Unión Europea, tiene solo 10 millones de habitantes, y en los últimos 30 años no ha más que doblado su renta per cápita, ¿no? Entonces, claro, multiplicar por 30 la renta per cápita de 1.500 millones de habitantes es algo, ¿vale? Estados Unidos la ve como la gran triunfadora. Un país que se reinventa siempre, siempre sabe salir adelante. Tiene una gran crisis de Lehman Brothers y es un país que 3 años después dice, ¿qué crisis? No hay ninguna crisis aquí. Nosotros en Europa nos llegan las ondas de Lehman Brothers y la crisis nos dura 10 años. ¿De cómo se resolverá? No se resolverá. Justo cometemos el error del siglo de justo aplicar las políticas de austeridad justo cuando se necesita lo contrario. Esto nos lleva ahora a que nos volvemos a equivocar, porque entonces cuando viene la crisis del COVID, en vez de ocuparnos de cómo se maneja bien la crisis del COVID, no, aquí ahora daremos fondos porque la crisis anterior nos equivocamos, y bueno, nos volvemos a equivocar, etc. En Estados Unidos hay tal capacidad de innovación, de inmediatamente, que bueno, funciona. Como también me decía una vez Felipe González, te vas a la IBEX o te vas al Dow Jones y ve, quien dice el IBEX, quien dice el CAC 40, el Francia, etc., siempre un poco están los mismos. O sea, en Estados Unidos coges qué son las 10 compañías top en el año 2020 y ninguna de ellas existía en el 1970. Aquí vas a cuáles son las 30 principales y están casi los mismos pero transformados, ¿no? Entonces, bueno, tiene una capacidad de innovación increíble, por lo tanto es un superpoder y Rusia dice, lo veo claro. Y entonces dice, bueno, y Europa arrastra los pies, etcétera, pero nosotros queremos ser europeos porque creemos que somos europeos y eso no acaba de encajar y por lo tanto no sabe bien cuál es su rol en el mundo. Pero yo creo que ellos siguen con una política bastante positiva hacia Europa. Como dice uno de los principales historiadores americanos de la sociedad rusa, Mearware,
dice, hasta el 2007, Rusia no presenta ni un solo elemento de dificultad con Occidente. Hay la invasión de Irak, 750.000 muertos, Naciones Unidas que no lo acepta, pero Rusia no pone, digamos, ningún obstáculo a Estados Unidos, y al revés, hay una llamada al presidente Bush diciendo que el problema importante de terrorismo, de futura amenaza, etc., o sea, no pone ningún tipo de problema, ¿no? Pero hay un incidente, a mi modo de ver, grave, que ya ocurre a partir del 2008, ¿no? Y es que, de alguna manera, este presidente ruso, que ve que no acaba de cerrar esta relación con los europeos, pero que tiene una confianza bastante ciega en seguir siendo un aliado muy privilegiado de Estados Unidos, ¿no? Con esa especie de reflejo de nosotros somos los dos superpoderes, aunque ya no seas ningún superpoder, porque te han bajado tanto de superpoder que te han puesto en el que llamado grupo de los BRICS. Y los BRICS implica que sí, que está China, pero China ya está diciendo que se va al G2, o sea que está momentáneamente, está China, está la India, está Rusia, pero está Sudáfrica y está Brasil. Y claro, decir yo que hace 40 años manejábamos la geoestrategia mundial y ahora estoy en el mismo pie que Brasil y que Sudáfrica, oh Dios mío, ¿qué ha pasado aquí, no? Pero dentro de lo que cabe, la cosa va funcionando. Pero para ilustrar el drama que poca gente sabe, pero yo creo que ocurrió en la mente de Putin en el 2008, fue lo siguiente, ¿no? Yo asistí a una comida que éramos solo 6, y estaba el presidente ruso, y como las elecciones en Estados Unidos iban a ser en noviembre del 2008, uno de los comensales le dice a Putin, bueno, suerte que ya se va Bush, ¿no? Porque realmente ha sido terrible todo esto de Irak, estos 7 años y tal. Y Putin dice, bueno, yo creo que Bush ha sido muy buen presidente. Y la otra persona dice, bueno, pero todo esto de Irak ha sido mucho también intereses de petróleo y por lo tanto una parte quizás también privada, etc. Y Putin dice, no, Bush es una persona que tiene las espaldas muy amplias y puede perfectamente manejar sus aspectos privados y los aspectos públicos. Y entonces la persona le dice, pues tú crees. Y Putin dice, yo no acepto que se critique a mis amigos. Yo a mis amigos son mis amigos y los defiendo al máximo. ¿Qué ocurre después del siguiente incidente? El siguiente incidente es que vienen las Olimpiadas de Pekín. En las Olimpiadas de Pekín, Putin, que en ese momento ya no es presidente, sino que es primer ministro, y que además en aquel momento estaba bastante deprimido porque realmente iban a hacer el cambio, luego si quieres se lo explique, pero creo que era un cambio de verdad el que iba a haber en Rusia, pero que de alguna manera entre la crisis de Lehman Brothers y esto que voy a explicar ahora se arruinó, pues él se va a Pekín con la idea de estar 15 días en Pekín, en las Olimpiadas, etc. Bueno, pues a disfrutar de las Olimpiadas, del deporte y tal. Y eso yo ya no he estado, pero me lo han contado. El 6 le dice a Bush, ¿hay algún problema en el horizonte? ¿Ves algún problema que me tenga que inquietar? Y Bush le dice, no, todo en orden, Vladimir. ¿Y qué ocurre? Que el día 7, el día siguiente, en Saakashvili cruza las líneas de intermediación que había con Osetia y Abjasia, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso crea un problema muy importante. ¿Por qué? Por un problema muy importante porque Medvedev, que había cogido la presidencia de la República, era un presidente que iba a hacer la revolución de la ciudadanía. A mí me impresionó en el discurso del pasar el poder de uno y otro, en el Kremlin, que asistí, me tocó en esos años y estuve invitado. El discurso de Putin como despedida de ser presidente de Rusia era me alegro mucho haber podido dejar Rusia en un estado mejor, y Rusia, y Rusia, y Rusia.
Y Medvedev, como presidente entrante, su discurso era: me alegro mucho que pueda hacer un proyecto para los ciudadanos de Rusia que les abra nuevas posibilidades, y los ciudadanos de Rusia, los ciudadanos de Rusia. Por tanto, era alguien mucho más que una mentalidad de vamos a quedar aquí en Silicon Valley, vamos a modernizar el país, etc. No era un hombre que para una situación militar o difícil se fuera a ver como el real presidente. Y lo que ocurrió en Georgia fue catastrófico para él. ¿Por qué? Porque la parte georgiana cruzó la línea de mantenimiento de la paz que tenían los rusos, ¿no? Y él no lo frenó, y por lo tanto los otros entraron. Y entonces tenía que tomar una decisión. Si los expulsaba, etc., tenía que aparecer como un comandante militar, como alguien duro, y eso no estaba en el guión de Medvedev, ¿no? Entonces, pasaron 4 o 5 días muy difíciles. Sarkozy, presidente francés, hizo muy buen papel en la intermediación, muy buen papel, se lo manejó muy bien, y luego les daré una anécdota que seguramente reirán, pero lo manejó muy bien. Pero, ¿qué ocurrió? Que Putin tuvo que volver de Pekín. Tuvo que dejar las Olimpiadas y volver el día 8 y ponerse al mando como primer ministro, pero al mando de la operación militar para garantizar la línea de división entre ambos, ¿no? Entonces eso, desde luego, erosionó mucho la base de poder de Medvedev, que ya no se le veía como realmente el presidente para un momento difícil de guerra, y le dio nuevas alas a Putin, porque él creía que estaba acabado. Tengo mucha gente que me contaba que ni presidía los consejos de ministros, ni iba, porque creía que su periodo había acabado, y de pronto vio que podía volver, que podía estar, ¿no? Cuento esto porque eso le puso una guinda total de que esta operación de ser Occidente no funcionaba. No funcionaba porque no era querido en Europa y no podía confiar en Estados Unidos, ¿no? Y entonces se abre un periodo que va desde 2008 hasta la desgracia actual, que es una constante desencuentro entre las dos partes, a cada vez mayor, ¿no? Y hemos llegado a la tragedia de hoy, ¿no? Mi visión es que esta tragedia, creo que haríamos mejor forzando a todos los políticos a estar encerrados día y noche, intentándolo arreglar, más que empezar a pensar que aprobando unas líneas presupuestarias de ayuda de una cosa, de una ayuda de otra, porque al final, el mejor favor que podemos hacer a todos los que han tenido que salir del país es que puedan volver al país lo antes posible. Y el mayor favor que podemos hacer a todos los ucranianos es que no haya ningún muerto más y que puedan recuperar la total soberanía del país. Y eso no lo vamos a hacer, yo creo, entrando en una partida larga de pelea y de qué momento uno está en mejor posición que el otro. Yo creo que hemos de entender que Europa, desgraciadamente, es una tierra siempre de guerras. No sabemos el por qué, pero hay guerra en el siglo XV, en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX y 2 en el XX. Otros son más afortunados. Por ejemplo, Estados Unidos en 300 años solo ha tenido una guerra en el interior de su territorio. Nosotros tenemos siempre guerras, ¿no? Y hemos de llegar a que este siglo XXI no haya guerras. Hemos de ser lo suficientemente inteligentes para decir, oye, aquí hay un problema. Hemos de encontrar realmente un buen mediador que entienda las posiciones de uno y de otro, y hemos de llegar a un acuerdo, pero no hemos de llegar a un acuerdo de aquí 2 años o de aquí 3, hemos de llegar a un acuerdo de aquí 8 días, porque al final, la baza más inteligente que podría hacer Europa sería poder encontrar un acuerdo político que de alguna manera resuelva esta situación inmediata y que va acompañada de una conferencia de seguridad y desarrollo común para toda Europa. Sería darle la vuelta totalmente a la situación de algo que no se pudo hacer en el 90 ni en la primera década del 2000, que se pudiera hacer en esta década. Y uno puede decir, bueno, esto es soñar mucho con esta tragedia que hay y tal. Bueno, no. ¿Por qué? Porque si al acabar la Segunda Guerra Mundial, después de más de 45 millones de muertos,
Pudimos hacer la CECA en 1954, es decir, que habían pasado solo 9 años, y fundar el Tratado Fundacional de la Unión Europea en el 58, solo 13 años después de 45 millones de muertos. Bueno, yo creo que el drama actual, resuelto con inteligencia, tendría que poner sobre la mesa que una de las claves de este drama es que Rusia se ha sentido, digamos, que su seguridad, él ha pensado, podía estar amenazada en el futuro, podía estar amenazada, pero que sobre todo ha expresado que no tenía otro camino, que no tiene, que es una especie, entre comillas, de paria mundial, ¿no? Y para un país que se considera, pues que ha puesto 25 millones de muertos para frenar el nazismo, que no puede ser considerado un paria, ¿no? Entonces, ahí es algo bastante importante a considerar, ¿no? Yo creo que los europeos, creo que hemos de ser muy inteligentes. Esto es esencial para nuestra sobrevivencia. ¿Por qué? En este conflicto hay un ganador que no quiere ser ganador, que no ha provocado nada para ser ganador, pero que abiertamente es ganador, que es China. ¿Por qué? Porque al final consigue lo positivo de todas las partes, es decir, los rusos tienen que creer que China va a ser su aliada y por tanto le tienen que vender el petróleo y el gas a precio de saldo, y al mismo tiempo Estados Unidos le viene a decir, mira, ¿qué sanciones hemos puesto contra los rusos? Quizás podríamos poner algo así contra ti si en un futuro la cosa no va bien, pero si tú no entras en esta línea y eres más bien neutro y casi me ayudas un poco, encima vamos a dar unas cuantas ventajas. Por lo tanto, al final sale muy bien. Pero no olvidemos que China, de una manera natural, no por ningún tipo de maquiavelismo como en su día podía haber tenido Hitler, de una manera natural va a tener una fuerza humana preparada como nadie puede imaginarse en este momento dentro de 15, 20 años. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, lo esencial es la capacidad de cada individuo. Durante los últimos 20 años, los chicos que ahora tienen 20 años no han visto más que subir el nivel de vida en China. Es decir, que cuando el niño tenía 4 años, China tenía $2.000 renta per cápita. Cuando el niño ha tenido 10 años, China ha tenido $4.500. Cuando el niño ha tenido 12 años, China ha tenido 6.000. Y cuando el niño ha tenido 17, China ya ha tenido 9.000. Y cuando tiene 20, China ya tiene 11.000. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha visto como toda su capacidad de poder tener las cosas, la familia, el coche, la vivienda, el agua caliente, una alimentación cada vez mejor, lo ha vivido de una manera exponencial durante su vida. Y como es solo un niño, esa familia ha podido perfectamente tener ganancias para las dos entidades, el núcleo familiar y el hijo o hija, de una manera muy importante. Porque ese incremento en el nivel de vida lo ha podido repartir en que la familia mejorase, pero que el hijo o la hija fuera a la universidad. Y entonces el padre y madre le dicen, mira, nosotros venimos de una pequeña aldea, pueblo cerca de Chengdu. Nos hemos instalado aquí y a base de trabajar y tal, hemos podido montar esta casa que tú has vivido y tal y pagarte la universidad. Pero tú te imaginas cómo vas a vivir si tú estudias bien, si tú te conviertes en un buen físico o un buen ingeniero, un buen médico, un buen dentista, un buen biólogo, un buen pianista, vas a vivir increíble. Entonces, China tiene entre, digamos, 15 y 25 años, por poner el periodo entre que estudian y se colocan, 180 millones de personas. Esta franja de 15 a 25, 180. Estados Unidos, entre 15 y 25, tiene 38 millones de personas. Estados Unidos, de esos 38, la mitad no se están preparando especialmente bien porque, desgraciadamente, la familia está estructurada o el sistema es muy libre y prefiere, no ve clara cuál será su vocación y quiere experimentar caminos, etc.
que estén realmente preparándose. Hay la otra mitad, que son 18. Pero de estos 18, hay 2/3 que quieren ser buenos profesionales, pero no el mejor del mejor. Siendo un abogado correcto en Texas, siendo un buen médico en Chicago, están súper contentos. Que quiera ser el mejor del mejor, ser el empresario más rico, el más potente, el médico que hace las cirugías más complicadas, tiene solo 1/3. O sea que de esos 19 millones, tiene solo 6 millones que se están preparando para ser líderes. China, de esos 180 millones que tienen, hay el 20% que los tienes que quitar, porque están todavía en zonas muy rurales, zonas alejadas, no tienen mucha capacidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Quitas un 20%. Te quedan 140 millones que están con la idea de que pueden ser el mejor del mejor. No llegarán, porque no llegarán todos, pero están en esa idea. Con lo cual, de aquí 15 años, nos vamos a encontrar que vas a querer hacer unas operaciones de hígado y te vas a decir, no, lo mejor es un chino que está en tal sitio y tal. Vas a querer hacer una operación de cirugía y te vas a decir, lo mejor es un chino. O sea, viene una fuerza increíble. Con lo cual, lo más sabio que podría hacer Occidente, a mi modo de ver, lo más sabio de todo, es en estas épocas de hegemonía americana, lo más sabio es haber organizado una gran conferencia mundial para pasar a la tercera hora del organismo. Esto es lo más sabio que hubieran tenido que hacer si no hubiéramos tenido a Cheney y compañía con las ideas de la supremacía militar. Eso hubiera sido lo más sabio. Pero dado que no lo han hecho, lo más sabio sería tener que este Occidente estuviera al menos en un mismo proyecto. ¿Por qué? Porque ese Occidente, que es Estados Unidos, más la Unión Europea, más Rusia, suman 1.100 millones de personas. Es decir, es todavía un 30% menos que China, es un 30% menos que India. Por tanto, Asia va a ser un continente que va a tener unos 5 billones de personas en plena efervescencia, y aquí no podemos medio autodestruirnos. Y la lección, a mi modo de ver, pero que tendríamos que aprender, es que nosotros ya nos autodestruimos en el siglo XX 2 veces. 2 veces. Y la primera, hemos de ver casi en mente lo que describe Marcel Proust en La búsqueda del tiempo perdido. En su segundo libro, ¿no?, A la sombra de las mujercillas en flor, describe cómo los franceses en 1914 se alistaban con un entusiasmo enorme para ir al frente, porque no había habido guerra en los últimos 45 años, es decir, desde la guerra franco-prusiana de 1870 a 1914, que suman 44 años, no había habido guerra. Y eso, en unas generaciones que la esperanza de vida eran 45 o 50 años, era toda una generación sin guerra. Bueno, después de estar todos en el frente, todo el mundo suplicaba cómo se acababa la guerra, por el terrible efecto de los gases, de las armas biológicas, etc. Por lo tanto, yo creo que aquí tendríamos que aplicar, a mi modo de ver, mucha inteligencia y decir que la invasión que ha hecho Rusia es totalmente ilegítima, execrable, condenable, pero Europa tendría que pensar que el mundo es muy grande, hay otros actores que están actuando y que tienen otra dinámica, y que esto es un drama que de alguna manera tiene un pueblo que sufre muchísimo, que es Ucrania, un perdedor claro, que es Rusia, pero un perdedor secundario, que es Europa. Y por lo tanto, esto no es una ecuación que nos interesa en absoluto. Porque además, si por ejemplo en una de estas pues arruinamos totalmente Rusia, recuperarla va a tardar quizás 15 o 20 años. Y por lo tanto Europa habrá perdido una capacidad de tener una nueva potencialidad muy grande. Yo he señalado siempre que la Unión Europea, de alguna manera, después del 2008, se ha quedado sin proyecto. Es decir, en 1958 tiene un proyecto claro, que es creamos la Unión, perfecto. En el 1900, al final de los 60, es decir, hemos de tener ya alguna política común que funcione. Y es todas las tensiones con la política agrícola, pero al final se establece una política agrícola común. En los años 80 hay el programa de hacer el mercado único europeo, y nuestras empresas tienen que tener otra talla, perfecto. Luego viene la idea de que este mercado único, si no hay una moneda única, no puede funcionar, y vamos a crear el euro.
¿no? Y luego en el 2007 llegamos a tener 2005, 2007, todas las ampliaciones de los antiguos países del este. Pero a partir del 2008, ¿cuál es el proyecto que tiene Europa? Es simplemente que no se me desmonte, que no vayamos atrás, etc. Bueno, yo creo que le queda lo que dijo De Gaulle en 1962, que fue el único dirigente europeo que se fue a Novosibirsk, la ciudad de la ciencia y el saber ruso, en plena Siberia, y allí hizo un discurso diciendo, no sé cuándo vendrá, pero yo estoy convencido que un día esta Europa irá del Atlántico a los Urales y de los Urales al Pacífico, ¿no? Y ese es el gran proyecto para toda esta juventud, porque esto nos da 25 años de crecimiento y de una capacidad de tener futuro increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si se sabrá ver. Yo cuando me dicen, bueno, ¿quién sería el mediador? Yo digo, no creo que tenga que ser ningún país. Creo que tiene que ser una persona. Y quizás lo más sabio, a mi modo de ver, sería que el secretario general de Naciones Unidas, no él, porque no hemos de poner en peligro la institución, si al final esto no sale bien, pero sí que él podría acabar teniendo un input de cada una de las partes de qué persona merece confianza de ser recibida, porque claro, no va a hacer la mediación nadie que no piense la otra parte que no le va a ser adverso, ¿no? Es imposible, ¿no? O sea, por tanto, todas las partes tienen que acabar encontrando una persona que piensen que o será neutral o no será muy desfavorable, ¿no? Y eso es algo muy difícil a conseguir. Pero como decía una vez yo, es más difícil casi tocar el concierto del emperador de Beethoven de memoria. Espero que me guste, voy a ponerla.